de la presentación. Es algo de introducción, una breve idea de lo que se trata esto, la descripción de la vida útil, la importancia, algunas metodologías para hacer el cálculo, los métodos de cálculo y un resumen final, ¿sale? Bueno, primero quiero abordar que la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, el 7 de junio de este año instituyó o se conmemoró el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. En este año, el lema fue la inocuidad de los alimentos es un asunto iniciar con lo de la vida de Ana. ¿Qué trataba o de qué cómo funciona este día, o de qué se trata, de qué sirve o para qué es? Bueno, dentro de esta conmemoración hay algunas cosas que se pretende que se garantice con las personas que nos dedicamos principalmente al manejo de los alimentos. Y vemos que en realidad la inocuidad de los alimentos, ahorita vamos a ahondar más en este punto, pues se requieren un montón de cosas que se pretenden lograr desde la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, en el caso para garantizar la inocuidad, ¿quiénes son los responsables de garantizar la inocuidad? Hay una parte responsable que corresponde a los gobiernos. Realmente los gobiernos son los que deberían de garantizar alimentos inocuos y nutritivos para todos. Esa sería una de las acciones que se deberían de estar realizando de manera ideal, llamémoslo así. En el punto del cultivo de los alimentos inocuos, pues hablamos de que los responsables o quienes estén participando, quienes tienen injerencia, pues son los productores, la producción primaria, productores agrícolas principalmente, que deberían de poder adoptar buenas prácticas agrícolas. En el caso de mantener los alimentos inocuos, pues los operadores de las empresas o todo lo que conlleva la industria alimentaria, pues también deberían de tomar acciones para mantener los alimentos inocuos. Del mismo modo, estas dos últimas acciones, que es a lo que nos llama la Organización Mundial de la Salud, es actuar conjuntamente en pro de la inocuidad, y ahí pues nos toca a todos, ¿no? Todos los que somos consumidores de alimentos, creo que nadie pueda salirse de ahí, todos estamos inmersos en este mundo de los alimentos, entonces todos también tenemos la responsabilidad de trabajar en pro de la inocuidad. Y por último, las personas que están, digamos, que no necesariamente tendrían por qué entender cosas técnicas acerca de la inocuidad, pero los consumidores de a pie, quienes a diario consumen productos que están envasados, productos, de hecho, de cualquier tipo de producto, pues también tienen cierta responsabilidad como para aprender de qué se trata la inocuidad de los alimentos. Entonces, si ven, por esto, estos 5 llamamientos, estos cinco llamados a la acción, pues representa de que la inocuidad en realidad es un asunto de todos. Todos estamos inmersos en tratar de mantener la inocuidad. Pero bueno, vamos un poquito más atrás. ¿Qué le llamamos inocuidad? Bueno, según el Códex Alimentario, el Códex Alimentarius es la garantía de que un alimento no va a causar daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que se destine. Esto lo podemos ver, pues, simplemente cuando nosotros vamos a cualquier tienda de conveniencia, agarramos un producto, lo abrimos y lo ingerimos directamente. Tenemos esa garantía de que ese alimento no me va a causar daño. Y lo que entra son justamente estos factores que yo les muestro aquí. Tenemos la producción primaria, la industria alimentaria, primaria, y de ahí hay cierta gobernanza que debería de existir para garantizar que la inocuidad llegue en los alimentos hasta el consumidor. Entonces, es una parte importante donde todos estamos relacionados, o donde todos estamos de algún modo involucrados, ¿no? Sabemos que los alimentos son perecederos por naturaleza. Les hagamos algo o no les hagamos nada, los alimentos van a continuar un ciclo desde el inicio, desde que son generados o desde que son creados hasta, o simplemente desde ser parte de una, pues de una, ¿cómo le podemos llamar? Es un conjunto de células que tienen una función hasta que son consumidos como alimentos, pues
siempre están cambiando, están generando muchos cambios, tanto químicos como bioquímicos, como físicos, y la idea o el tratar de que nosotros, si nosotros tratamos de a ver desde el principio, los alimentos son perecederos por naturaleza. Todos los alimentos, o al menos los alimentos procesados, tienen dos conceptos en los que nosotros vamos a enfocarnos ahorita. Uno, que es la fecha de caducidad, y otro es la fecha del consumo preferente. Entonces, hay que hacer una distinción aquí porque es muy importante por lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de una fecha de caducidad, así como esta etiqueta que está acá, que dice 6 de julio, cuando hablamos de fecha de caducidad, esa fecha indica cuando un alimento deja de ser seguro para el consumo desde el punto de vista sanitario. Es decir, la fecha de caducidad me va a indicar cuando ya no se cumple con la inocuidad de la que hemos estado hablando hace ratito. Esa es la fecha de caducidad, el término de vida útil de un alimento, pero por cuestiones sanitarias o por cuestiones que ya pueden representar algún riesgo la, para el consumo, para el humano, si se consume. Por otro lado, tenemos el consumo preferente, la fecha de consumo preferente. En este caso, la fecha de consumo preferente indica hasta qué fecha el alimento tiene intactas sus características o sus... No quiere decir que no cumpla con el propósito nutricional. O sea, puede seguir sirviendo para comerlo, sin embargo, por las características propias del alimento, ya no tiene ese estándar sensorial por lo cual nosotros lo adquirimos. Si nosotros compramos un yogurt, lo que se me viene ahorita a la cabeza, y va a tener una fecha de consumo preferente y una fecha de caducidad. En la fecha de consumo preferente va a decir que a partir de ahí, o más o menos a partir de ahí, porque tampoco es así como una fecha completamente exacta, a partir de ese rango, de ese intervalo de fecha, el producto probablemente ya no se encuentre en las mejores condiciones estéticas. Si ustedes han visto a lo mejor un yogur que ya tiene un yogur batido, que ya tiene un buen rato en refrigeración y que no se ha consumido, pues cuando ustedes lo abren, pues tiene cierta sinéresis, ¿no? Es decir, que el agua que compone las moléculas, pues a lo mejor ya se empezó a separar, quizá el batido, la operación de mezclado ya empieza a segregarse, los componentes empiezan a separarse, y bueno, el producto, a pesar de que aún sirve, digamos, a pesar de que todavía me va a alimentar, pues ya no tiene esas características sensoriales iniciales, ¿no? Entonces, bueno, fecha de caducidad por un lado y fecha de consumo preferente por otro, son de las cosas más importantes que nosotros cuando hablamos de conservación de alimentos, pues es a lo que nos vamos a enfocar. Cuando hablamos de conservación, tiene un montón de cosas la conservación. Podemos utilizar temperaturas, podemos utilizar tiempos, podemos utilizar envases, podemos utilizar aditivos, lo podemos utilizar realmente, todas estas cosas en cualquier grupo de alimentos. ¿Cuál es el objetivo principal? Conservarlo, mantener durante un buen rato las principales que son lo que nos hizo comprarlo, lo que nos hizo adquirirlo, ¿no? Y a esto, pues es a lo que le llamamos vida útil o vida de anaquel. El tiempo en el cual ese alimento o ese grupo de alimentos conservan las características iniciales por las cuales nosotros lo consumimos o por cuales nosotros lo adquirimos. Entonces, principalmente este es el concepto de descripción de vida útil o de vida de anaquel, ¿ok? Durante el almacenamiento, es más, desde la producción primaria de los alimentos, el almacenamiento, el transporte, hasta que llega al punto de venta, todos los alimentos están expuestos a una amplia gama de condiciones ambientales. Todos estos factores ambientales pueden generar que el alimento pues sufra cierto deterioro. Bueno, de hecho está mal utilizada la palabra sufrir deterioro. Alguna vez me hicieron esa corrección porque los alimentos no sufren, los alimentos experimentan deterioro. Entonces, bueno, es importante considerarlo. ¿Cuáles son estas cosas que pueden generar deterioro en los alimentos? Bueno, pues uno, la temperatura. La mayoría de nosotros sabemos que mientras la temperatura esté más cercana a una temperatura media como la temperatura corporal,
pues muchos microorganismos del ambiente o presentes en todos lados, así como las reacciones químicas, se van a llevar a cabo más fácil. Entonces, si hay temperatura, hay problemas de crecimiento de bichos o de que se lleven a cabo reacciones indeseables. Por otro lado, también la humedad es muy importante. Es otro factor que también es otro factor ambiental que nos ocasiona muchos problemas. ¿Por qué? Pues nuevamente, porque la mayoría de los responsables de la descomposición de los alimentos pues son los microorganismos. ¿Con qué viven los microorganismos? Con una fuente de energía, carbohidratos de donde sea, humedad y una temperatura media para que vivan bien, cómodos y placenteros. Otra, pues, es el oxígeno. El oxígeno, pues, a pesar de ser algo vital para nosotros, también puede generar reacciones de oxidación en los alimentos que también, a su vez, generan deterioro. Y otra que parecería un tanto obvia, pero a veces nos cuesta trabajo identificarla, es la luz. También la luz tiene la propiedad o tiene la capacidad de poder echar a perder un alimento porque pues puede generar temperatura y a su vez la radiación ultravioleta también puede generar cambios configuracionales en el ADN o en algunas reacciones químicas también produce ahí cambios muy indeseables. Yo en este punto de la luz, en algún momento ponía un ejemplo, no sé si ustedes estén relacionadas con este producto fermentado de la cebada, pero la mayoría de las cervezas pues vienen en un envase oscuro y vienen en un envase oscuro. Ese producto fermentado es muy sensible a la radiación ultravioleta. Cuando hay luz que incide directamente sobre una cerveza, se empiezan a generar compuestos que tienen aromas o que tienen sabores parecidos a la mantequilla. Entonces, cuando una cerveza se ha expuesto a la luz y después es ingerida, pues tiene esas notas a mantequilla que obviamente distan mucho del sabor amargo del lúpulo por el cual es apreciado la cerveza. No es el alcohol, es el lúpulo lo que realmente nos atrae de la cerveza. Entonces, sentir una nota de mantequilla, más o menos que nos recuerda a la mantequilla cuando estamos tomando una cerveza, pues es absolutamente poco aceptable, por llamarlo de algún modo. Entonces, dentro de todos estos factores que pueden afectar a los alimentos, están estos que son los principales: temperatura, humedad, oxígeno y luz. Dentro de todas esas principales características o principales causas de deterioro de los alimentos, pues principalmente tenemos tres, los podemos dividir en tres, a muy grandes rasgos. Dentro de estos tres va a haber un montón. Esta es una lista más o menos de algunos que están involucrados. Pues están las grasas, la oxidación, el oscurecimiento, la humedad, la textura, las mayugaduras, el daño por frío, los cambios en el pH, cristales de hielo por congelación, viscosidad, cambios de viscosidad, ruptura del producto, disminución del tamaño del producto, aumento del tamaño del producto, higroscopicidad. O sea, hay una cantidad, pero innumerable de cambios no deseados en los alimentos. Vamos a tratar solamente algunos ejemplos a cuáles nos referimos. Por ejemplo, en el caso de los cambios físicos que experimentan los alimentos. Obviamente, pues hemos visto alguna de estas cosas, tanto en el súper como en las cosas que a veces compramos y mantenemos en el refrigerador, ¿no? Cosas que ya se mayugaron, cosas que a lo mejor ya se apachurraron, pues llegó algún animalito ahí y empezó a vivir cómodamente nuestros alimentos y bueno, empiezan a generar todos estos cambios que obviamente generan pues desde la apariencia muy desagradable hasta cualquier reacción ajena, ¿no? En el caso, por ejemplo, de semillas, cuando las semillas como la nuez es triturada ya sea que se compre o que se triture por algún error, pues esto expone los compuestos oleaginosos o las grasas y se pueden arranciar, hay mucha mayor área de contacto, si está en contacto con el oxígeno, pues empiezan a ranciar o empiezan a crecer algunas otras cosas, ¿no? En el caso de los vegetales que son de hojas, pues también se pueden pudrir muy fácilmente cuando están en contacto con humedad, si se quedan mucho tiempo en el refrigerador y han olido ustedes esas hojas, ¿no? Que apestan horrible cuando se pudren, evidentemente son cambios completamente indeseables. Si tenemos algún otro producto, como algunas papas o algo que sea crujiente, galletas o cosas así, pues también experimentan cambios físicos, si se humedecen, si pasa algún tiempo y están igual en contacto con el oxígeno, pues pierden esa calidad sensorial o incluso hasta los alimentos congelados, ¿no? Si hay un alimento congelado,
en el supermercado, pues ha tenido toda una cadena de frío desde su producción hasta que llegó ahí. Si nosotros lo sacamos del congelador, lo andamos paseando en el centro comercial, vamos, lo pagamos, nos subimos al carro donde estamos a 40 grados centígrados, llegamos a la casa. Todo ese trayecto, pues el alimento ya se descongeló. Si lo volvemos a meter al congelador, pues se puede formar una pelota de vegetales así como esta, en caso de que fueran vegetales, ¿no? Y todo esto empieza a generar muchos cambios físicos que son indeseables. Ya no es, estamos hablando de un deterioro que, pues, que poder ser evitado, pero pues es muy complicado tratar de manejar todo con pincitas, ¿no? Hablamos entonces de estos cambios físicos y también tenemos cambios químicos. En los cambios químicos, pues hay muchos que seguramente ustedes ya conocen, las reacciones de oxidación, las reacciones de caramelización, que pueden ser deseables o pueden ser indeseables, dependiendo a lo mejor del tiempo que se tardó ahí, ¿no? O incluso también hay algunas cuestiones, como en esta gráfica que les muestro aquí. Es un trabajo que se realizó en el 76, hace ya, y en este se reflejaba sí se representaba la pérdida de riboflavina en leche que estaba almacenada en botellas de polietileno de alta densidad bajo luz a 4.4 grados centígrados. Entonces, a pesar de que estaba en refrigeración esta leche, tenía un foco que estuvo ahí prendido todo el tiempo, y en esta gráfica vemos que, por ejemplo, tenía una pérdida de un 3% aproximadamente. A ver, como 615 luxes. Y esto sucedió en 48 horas, en 2 días. Si aumentaban la cantidad de luz, por ejemplo, si le aumentaban un foco más o 2 focos más, la pérdida ya representaba casi un 10%. Si se aumentaba la luz, la cantidad de luz hasta 4.800 luxes, estamos hablando de unas pérdidas casi del 15% de una vitamina que es parte del complejo B, ustedes deben saberlo, en una leche que estuvo almacenada en refrigeración durante 2 días. Entonces, estos cambios químicos se dieron solamente por exponer ese producto a la luz. La leche estuvo expuesta a la luz y esta fue uno de los cambios pues no deseados, uno de los cambios químicos no deseados, provocados por la luz. Entonces, fíjense nada más todo lo que puede estar pasando por la luz, ¿no? Les digo, a veces puede ser algo tan simple, pero en realidad conlleva un montón de cosas. No sé si han ustedes visto alguna gráfica como estas. Esta gráfica fue creada también más o menos por esas épocas entre los 70s y los 80s. Es el diagrama de la busa. La busa es el apellido del autor de esta gráfica. Y en esta gráfica lo que vemos en la línea de abajo, en el eje X, es la actividad de agua desde 0 hasta 1. Es decir, 0, pues no hay nada de agua. 1 es donde tenemos agua completamente en estado líquido, agua pura. Entonces, en ese intervalo de contenido de agua, la mayoría de los alimentos andan entre un 80 y un 90% de agua. Entonces, hablamos de que están entre 0.8 y 0.9, y ahí vemos las líneas que aparecen ahí, cómo están relacionadas a la cantidad de agua que tienen los alimentos. Es decir, si yo tengo un alimento entre 0.8 y 0.9 de actividad de agua, pues quiere decir que pueden crecer bacterias, levaduras, mohos, la actividad enzimática puede estar al full, puede haber reacciones de oscurecimiento enzimáticos, oxidaciones de lípidos, reacciones de hidrólisis. Es decir, puede crecer lo que sea. Parte de esta gráfica, o lo importante de esta gráfica, es que nos podría decir, si yo someto mi alimento a un secado o a un horneado, pues la actividad de agua o el agua que está contenida en ese alimento se va a evaporar, se va a ir. Entonces, la actividad de agua va a disminuir, y si, por ejemplo, si yo bajo hasta una actividad de agua de 0.6, ¿dónde está mi cursor? Acá, de 0.6, bueno, al menos aquí yo me voy a asegurar de que ninguna de estas cosas de acá, que son los crecimientos de microorganismos, pues ninguno lo va a afectar. Entonces, si yo bajo mi actividad de agua hasta esa cantidad o todavía más abajo, pues quiere decir que yo voy a estar evitando ciertas reacciones ¿cómo se llama? Pues reacciones de deterioro en realidad, ¿no? Puedo estar evitando cualquiera de ese tipo de cosas. Acuérdense que todo esto pues tiene que ver con las características propias del alimento. Si yo tengo una sandía, pues imagínense, si yo le quito el agua me va a quedar nada, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de agua tiene una sandía? Sin embargo, si yo le quito el agua a un pedazo de carne, pues
ser diferente. Ahí ya vamos a tener comportamientos diferentes y yo sí podría reducir considerablemente la degradación o los cambios que pueden estar ocurriendo en un alimento, simplemente por la cantidad de agua. Entonces, cambios físicos, cambios químicos. Si hablamos de cambios microbiológicos, no sé, por ejemplo, ustedes, y me gustaría escucharlos, si alguien tiene un comentario, ¿qué tanto conocen ustedes de microbiología? ¿Qué tan relacionados están con los microorganismos? ¿Conocen las bacterias? ¿Conocen los hongos? ¿Qué conocen? ¿El moho? ¿Alguien? ¿Quien quiera? ¿Son puras chicas? No, ahí hay chicos también. Chicas, chicos, alguien quien sea, no importa. No hay respuestas buenas ni malas todavía. Sí, ¿me escucha? Sí, sí escucho. Bueno, pues sobre microorganismos, pues conocemos, pues, por ejemplo, los tipos de microorganismos que hay, que no sé. Rayos, ya no escucho. Bueno, de microorganismos conocemos como que los hongos, las características de los hongos, de bacterias, de virus, de parásitos, de dos, conocemos pues, algunas cosas de los alimentos que pueden estar afectados por dicho microorganismo, pero pues hasta ahí sabemos. Ok, ok, excelente, excelente. Más que suficiente. Entonces, bueno, sí ya tienen entonces idea de los microorganismos, de cómo crecen, de cómo viven, de cómo son, etcétera. Entonces ya va a ser un poco más sencillo. Fíjense, cuando hablamos de cambios microbiológicos, a veces, no sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado, por ejemplo, si existen muchos alimentos o muchos componentes de los alimentos que funcionan como antimicrobianos, y están en las plantas, pues ¿qué es lo que sucede? Que nosotros si utilizamos a lo mejor plantas, frutas o cualquier vegetal como alimento, ¿por qué se echan a perder por un ataque microbiano? Bueno, pues mientras la planta esté viva, evidentemente, mientras el alimento cumpla su función natural, pues va a tener estos componentes de defensa. Sin embargo, cuando nosotros ya lo cortamos, cuando nosotros ya lo transformamos o lo hacemos más digerible para el ser humano, pues entonces se presentan este tipo de comportamientos en donde son atacados estos alimentos pues por cualquier microorganismo que esté disponible ahí en el medio ambiente, ¿no? Y podemos ver realmente que el crecimiento de estos microorganismos pues se lleva a cabo de una manera exponencial, de una manera brutal. En esta grafiquita, pues es solamente un ejemplo, ¿no? De cómo a las 12 horas podemos tener una unidad formadora de colonias, pero en 20 minutos ya tenemos 2, en 40 minutos ya tenemos 4, y para las 7 de la noche ya tenemos más de 2 millones de unidades formadoras de colonias. Y esto realmente es lo peligroso, porque los microorganismos van a crecer con temperatura, con una temperatura media principalmente, y sobre todo los microorganismos patógenos. Y el problema de estos es que requieren a veces condiciones extremas para ser eliminados. Y dentro de esa eliminación, pues a veces se llevan las propiedades de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que existen estos crecimientos, pero realmente, ¿cuál es el problema cuando nosotros ingerimos algún microorganismo? No sé si ustedes conozcan el Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus es un hongo aspergillus, porque si lo viéramos en su composición, la mayoría pues es nitrógeno, son proteínas, está bien. El problema son las aflatoxinas o las toxinas que estos hongos. ¿Me escuchas? Ay, perdón. ¿Puedes repetir? Lo que pasa es que Sí, se te trabó tu audio. ¿Puedes Ah, repetir? ok, ok, ¿hasta dónde? ¿Aquí? Cuando ¿Por aquí? hablar de... Ahí. ¿Aquí? Sí. Ok, claro que sí. Bueno, va de nuez. El Aspergillus flavus es un hongo
que normalmente lo podemos encontrar en el maíz o en algunas semillas como el cacahuate. El Aspergillus flavus por sí mismo no es tóxico, o sea, si nosotros encontráramos o pudiéramos aislar el puro honguito, la mayor parte de su composición pues es nitrógeno, entonces podríamos consumirlo como si estuviéramos comiendo proteína y sin ningún problema. ¿Cuál es realmente el problema de este y de muchos otros hongos? Pues son las toxinas que generan. Muchos de estos las denominamos como aflatoxinas. ¿Y cuál es el problema con estas aflatoxinas? Pues que nos pueden dar, por ejemplo, en el caso del Aspergillus flavus, pues una enfermedad que es la aspergilosis pulmonar, la tuberculosis, abscesos pulmonares y muchas otras cosas que ya son muy complicadas de atender. Hay otra bacteria muy reconocida, al menos en el mundo de la ingeniería de los alimentos, que es el Clostridium botulinum. ¿Han escuchado hablar de esta, no? El Clostridium botulinum. ¿Sí, no? Bueno, ya no les voy a decir mucho, pero bueno, es esta bacteria, pues principalmente es donde no hay oxígeno y donde no hay luz y donde tiene, pues, comida para desarrollarse. La principal característica es que en estos ambientes cerrados herméticos, pues empieza a generar CO2 y entonces cuando vemos una lata que está inflada, pues muy seguramente tiene esta bacteria. ¿Cuál es el problema? Pues que esta bacteria se llama, era una toxina que es la toxina botulínica y es responsable de la enfermedad del botulismo. La enfermedad del botulismo pues ataca principalmente al sistema nervioso central y es una de las toxinas más potentes del mundo. Seguramente ustedes han escuchado que hay diluciones por millonésima parte, no sé a cuántas veces han diluido y diluido y diluido y diluido esta toxina botulínica y mucha gente se lo inyecta en las patitas de gallo. No sé si alguien por ahí tenga patitas de gallo, pero yo creo que todavía no, están muy chavos. Pero bueno, en las patitas de gallo y en las cosas de aquí y en los párpados, y se lo inyectan porque genera parálisis. ¿Han escuchado del Botox? ¿Han escuchado del Botox, no? ¿O no? ¿O dónde viven? Ah, sí, claro que han escuchado del Botox. Bueno, el Botox es una dilución a no sé qué tantas millonésima parte de la toxina botulínica. Esa parálisis que genera el Botox, imagínenla si ustedes ingirieran la toxina botulínica, pues obviamente se muere, ¿no? Es una toxina súper letal, es una toxina que genera parálisis. Sin embargo, gracias a la biotecnología se apoyan muchas otras cosas. Un botulinum cuando hacemos un procesamiento de alimentos. Entonces, este alimento, una vez que ya ha sido enlatado, una vez que ya se ha metido en una bolsita, como los frijoles o como alguna de estas bolsitas donde ya viene el alimento, se tiene que llevar hasta 121 grados, porque si no, no se muere Clostridium botulinum. Y sería un riesgo terrible que hubiera miles de latas ahí infladas en el supermercado, ¿no? Está Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio cólera y toda una serie ahí de microorganismos que pueden afectar realmente y seriamente al ser humano si es ingerido. Entonces, ¿para qué nos va a servir todos estos, conocer todos estos cambios químicos, físicos y microbiológicos? Al menos en mi área, pues es para hacer una evaluación de la calidad de los alimentos. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué significa? Bueno, la calidad en los alimentos es una medida bruta del deterioro alimentario que se produce en un artículo alimenticio. Entonces, es la medida por la cual nosotros podemos evaluar perfectamente que un alimento se produce bien o se produce mal. Por ejemplo, si ustedes van, bueno, no van, ustedes están en su casa, ya existe el Didi para hacer el súper y el Rappi y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ustedes están generando en su cabeza los alimentos que se van a consumir o algún alimento que se les antojó o cualquier cosa que tengan así en la cabeza que se coma, y ustedes empiezan a generar expectativas sensoriales. Si se les antoja un helado, pues ya están pensando en el sabor del helado, en que es un helado cremosito, o es una paleta, o en algo picoso, y ya se están a lo mejor imaginando que van a tener esta sensación de dolor en la boca, a lo que le llamamos que pica algo. Un dulce, un snack, o lo que sea que ustedes se imaginen, pues generan esas expectativas sensoriales. Cuando hablamos de evaluación de la calidad, necesitamos algo que nos mida esas características sensoriales. Y es aquí donde viene un punto bien importante, porque necesitamos evaluar si cumple. A ver, si yo digo que es algo es cremosito, ¿cómo mido la cremosidad?
Si yo digo que algo es viscoso, ¿cómo mido la viscosidad? Si yo digo que algo es untable, ¿cómo mido la untabilidad? Entonces, todas esas características sensoriales que nosotros percibimos, necesitamos evaluarlas, necesitamos medirlas. Y en ese punto es donde entra pues esta parte, pues quizá técnica de la vida útil de los alimentos. Porque si hay algo que se puede medir, se puede mejorar. Dentro de la ingeniería esa es una de las máximas, ¿no? Si hay algún problema, bueno, necesitamos entender o saber cómo mido para ver cómo la arreglo. Si no se puede medir, es muy complicado arreglarlo. Entonces, bueno, ¿cuántos equipos tenemos para medir estas cosas? Esta es una muestra solamente de algunos. Hay reómetros, texturómetros, HPLC, cromatógrafos de gases, espectroscopios, espectrofotómetros, espectroscopios, colorímetros, potenciómetros, técnicas microbiológicas. Hay un chorro de cosas. Voy a hablar muy rápidamente de esto. Un reómetro lo que me va a ayudar a medir es la viscosidad, por ejemplo. Con respecto a mayonesa, cómo separo las características de estas cosas. Y bueno, yo lo puedo medir con un reómetro. Si yo utilizo un texturómetro, de repente me sale un mensaje de que la calidad de mi red es deficiente, entonces si algo no se entiende, por favor me indican otra vez porque ya no sé a qué hora me oyen y a qué hora no me oyen. Si yo utilizo un texturómetro, puedo medir todas estas cosas. Firmeza, consistencia, dureza, terneza, fibrosidad, resistencia, elasticidad, cohesividad y bla, bla, bla. De cada una de estas cosas yo puedo hacer una grafiquita para ver cómo va perdiendo ese atributo, lo que sea que esté midiendo. Si yo utilizo un HPLC, pues es un cromatógrafo de líquidos de alta resolución, en donde yo voy a tener una muestra, va a pasar como si pasara, imagínense, por una manguera, que esa manguera está llena de arena, y yo paso una muestra por ahí y utilizo agua, entonces el agua sería mi fase móvil, que está por acá. Yo tengo aquí arriba, se llaman analitos, pues es mi muestra, y toda esta fase estacionaria, pues sería la arena. Entonces, al pasar esa muestra por ahí, la idea de que esta manguera esté llena de arena, pues es que esa arena va a hacer que los componentes de mi muestra se empiecen a separar, y entonces puedo identificar por medio de un pico por ahí qué componente está en esa muestra. Entonces, eso lo puedo determinar con un HPLC. Es algo similar a un cromatógrafo de gases, solo que aquí en vez de ponerle agua, le pongo gas y lo quemo. Y hay un detector que empieza, pues, obviamente, a detectar cuáles son esos componentes volátiles y los empieza a identificar y también saca un cromatograma por ahí, ¿no? Entonces, está la cromatografía líquida, la cromatografía de gases, el espectrofotómetro, los infrarrojos y de luz ultravioleta que juegan con la luz, y entonces yo puedo hacer pasar una onda de luz por una muestra y después hay un detector que me dice qué sí tiene o qué no tiene, o qué color absorbió la muestra y qué color no absorbió. Entonces, de todo el espectro infrarrojo o visible o ultravioleta. Bueno, yo puedo utilizar todo esto, colorímetros, potenciómetros para determinar pH o técnicas microbiológicas, las que sean, para poder determinar, en el caso de los bichos, si están creciendo el número de bichos o está disminuyendo. ¿De qué me va a servir todo esto? Pues para evaluar esa calidad de los alimentos, para medir los atributos por los que yo estoy comprando un alimento o adquiriendo un alimento. Una de las preguntas es, ¿cuándo termina la vida útil de un alimento? ¿Ustedes cuándo creen que termine la vida útil de un alimento? Con lo que ya hemos visto, con lo que ya saben que sucede, y que hay cambios químicos, físicos, microbiológicos, que se pueden medir todos esos cambios. ¿En qué momento creen ustedes que termina la vida útil de un alimento? ¿Nadie? Puede ser cuando tiene la pérdida de sus, ¿cómo se llama? Propiedades sensoriales y comienzan a crecer microorganismos. ¿Qué otra característica deberá de presentar un alimento para decir que ya terminó con su vida útil?
Bueno, no sé si está fallando mi red, pero no escucho nada. Voy a seguir. Ajá, perdón. ¿Podría ser cuando comienza la putrefacción del alimento? Ok, ¿a qué le llamamos putrefacción? Cuando ya comienza a crecer los microorganismos. Sí, eso es un punto interesante porque realmente minuto uno hasta que lo consumamos, los microorganismos van a estar creciendo. Entonces, ¿cuándo termina realmente la vida útil de un alimento? Pues es muy subjetivo el asunto. Puede terminar cuando cualquiera de estas cosas empiecen a estar presentes, cuando cualquier reacción química esté presente, cuando se pierdan los atributos sensoriales, cuando haya defectos visibles del producto o cuando haya una combinación de todas estas cosas. Si ya perdió su calidad sensorial, si además ya le creció un microorganismo, si además ya sabe diferente, si además ya se ve horrible, pues ya podemos decir que a lo mejor ya perdió su vida útil. Entonces, ¿para qué me va a servir determinar la vida útil de un alimento? Pues precisamente para establecer lo que ya vimos en un principio, o la vida, la fecha de caducidad o el consumo preferente. Es una parte importante en los alimentos, entonces es una obligación por ley, es una garantía de calidad, es para determinar también la capacidad de la formulación de mi alimento o simplemente para conocer hasta cuánto me va a durar el alimento, pues justamente en un anaquel, ¿no? ¿Cuántos métodos para determinar la vida útil hay? Pues hay un montón. Y nosotros los podemos encontrar en un chorro de lados. Primero, buscando en la bibliografía es fácil conseguir muchas referencias acerca de la vida útil de un alimento. Hay softwares ya especializados que pueden determinar, o pueden estimar, no determinar, pueden estimar la vida útil de un alimento con sus componentes, haciendo ciertos análisis, etc. Otra, pues es que ya la gente se empieza a quejar. Si vamos a suponer que no tenemos un empaque, no participamos en este tipo de normatividad donde para venderlo necesitas un empaque y necesitas una etiqueta y tu análisis nutrimental y todo esto. Y a lo mejor alguien que vende quesadillas en la calle o que vende cualquier alimento así, jugos o yo qué sé, pues los vende y no sabe cuánto tiempo le va a durar su producto en el refrigerador antes de venderlo. Bueno, pues también por las quejas de los consumidores puede empezar a saber su vida útil. Hay otras ecuaciones que ya intervienen o intervenimos acá ya con los números, que son las ecuaciones de Arrhenius. Hay un arreglo de Arrhenius ahí para ver cómo afecta la temperatura y las características ambientales a un alimento en específico, y una medida que se utiliza mucho que es el Q10 o la Q10. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores claves del deterioro? Pues hay varios. Dentro de todos estos que acabamos de ver, por reacciones enzimáticas que ya hagan que se vea feo mi producto. Características fisicoquímicas que lo mismo, ¿no? Que a lo mejor ya se separó la mezcla, que a lo mejor ya chorrea, que a lo mejor ya se le salió la sangre, si hablamos de una carne, o si empezaron a crecer algunos microorganismos, si hay cambios sensoriales muy desagradables, si hay pérdida de nutrientes, como en el caso de la riboflavina de la leche. Vaya, hay indicadores clave. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender del alimento que yo tenga, ¿no? Del alimento en el que esté yo, pues, evaluando o tratando de investigar esta vida útil. Si hablo de un jugo, ¿cuál sería un indicador clave de deterioro de un jugo de manzana? ¿Cuál sería el indicador clave de deterioro de un jugo de naranja? Seguramente han probado un jugo de naranja recién exprimido, ¿no? Y seguramente han tomado un jugo de naranja que lo exprimieron, pasó un día, lo guardaron en el refrigerador y lo vuelven a ingerir. Obviamente ya no sabe como el día anterior, ya tiene un cambio ahí importante en el sabor. De hecho, fíjense, estamos en el 2021 y en el 2021 aún no tenemos en la industria alimentaria un jugo de naranja que podamos almacenarlo y que siga sabiendo a jugo de naranja recién exprimido. Lo más cercano que tenemos a eso es el jugo de Jumex, que se llama el único fresco, y es eso porque la extracción la hacen en frío, se congela, se envasa, obviamente en condiciones estériles, y sale así y se vende.
Entonces se descongela en el trayecto. Está envasado, congelado de origen, pero aún así, cuando nosotros destapamos este jugo y nos lo tomamos, pues sabe a jugo viejo, ¿no? Sabe a jugo de que ya pasaron muchos días y está el jugo, ya no es jugo fresco. Bueno, estamos en el 2021 y no tenemos todavía una tecnología para poder establecer o para poder mantener el jugo de naranja fresco en la industria. Entonces, hay cambios que son realmente importantes, hay cambios que son muy difíciles de lograr y tenemos siempre indicadores claves del deterioro dependiendo del alimento en el cual tengamos. Fíjense que para estimar la vida útil, desde hace muchísimos años, desde por ahí del 44 hubo estudios en donde un señor que se apellidaba Higgs pudo matemáticamente relacionar exponencialmente una tasa del cambio de calidad de un producto y a eso lo llamó, o fue el primer acercamiento a la vida útil de un producto, ¿no? Que podía ver en una gráfica que si le cambiaba la temperatura, pues ya se cambiaba ese atributo de calidad. En el 55, fíjense, casi 11 años después, bueno, pues otro señor hizo también un modelo matemático que le llamó de sierra, porque la grafiquita que sacaba pues se parecía a una sierra, y era lo mismo, son funciones que estaban funciones matemáticas o modelos algebraicos que estaban en función de la temperatura y del tiempo. Y así como esos, fueron surgiendo otros en el 77, en el 79, en el 80. En el 87 hubo una, o es de las más utilizadas hasta el momento, que ya son representaciones gráficas de la historia de la temperatura en relación a la calidad de los alimentos. Y entonces aquí es donde vamos a entrar un poco a la parte, y pues quizá un poquito latosa, pero que tiene que ver con la parte matemática. No se sientan abrumados, es algo muy simple, en realidad son puras letras. No sé si eso abone o eso perjudique, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Bueno, a ver, nada más denme una idea. ¿Ustedes llevan alguna especie de química? ¿En algún momento han llevado alguna especie de química? No sé, química orgánica, alguna química general, algo de química, lo que sea. Creo que hasta en el bachillerato, ¿no? Se lleva en la prepa o cosas así, ¿no? ¿Perdón? ¿No escuché? Química de los alimentos. Química de los alimentos. Ah, bueno, está bien. Nos va a servir, de todos modos nos va a servir. Fíjense por qué. En ingeniería química o en la química tenemos pues, reacciones químicas. ¿Qué vamos a tener? Tenemos reacciones químicas y que nosotros podemos representar por estas letras. Les voy a explicar qué significa cada una de estas letras. Quiere decir que mi reactivo A, yo lo voy a sumar con mi reactivo B, voy a obtener un producto C y un producto D. Las mayúsculas. Las minúsculas son la cantidad de cada uno de esos. Entonces, yo tengo una cantidad de mi reactivo A mayúscula representado por mi A minúscula y así. Entonces, bueno, antes de pasar esto. La KF que va en la flechita en el sentido para acá, es qué tan rápido se están cambiando los A y B a CD. Y la KB, que es la que va para el sentido de acá, es la que me dice qué tan rápido pues va la reacción en reversa. Entonces, es lo único que estoy representando aquí, que dos compuestos se están cambiando a otros y que hay una velocidad ahí que es la que me interesa, ¿no? ¿Qué tan rápido pasa de uno a otro y del otro al otro, ¿no? ¿Qué tan rápido se regresa? Si yo quisiera conocer todo esto en función solamente de mi reactivo A, que es este de acá, yo voy a acomodar toda esta ecuación, pues como nos encanta hacer a los ingenieros payasos como yo, y voy a ver cómo está cambiando esa composición o esa concentración de A con respecto al tiempo. O sea, si eso se está moviendo, si eso se está cambiando y se está transformando de A en C o en D, ¿qué tan rápido se está haciendo eso con respecto al tiempo? Y yo voy a acomodar toda esta ecuación. Entonces, al final de todo esto, pues ahí hay muchas cosas que intervienen. Yo voy a terminar con una ecuación más o menos así, que si le quito todas las payasadas, pues queda una cosa como esta de acá. Más menos dq sobre dt igual a k por q a la n. ¿Qué significa todo este embrollo de letras? Bueno, mi alimento. Puede ser la viscosidad, puede ser el espesor,
puede ser la crujibilidad, puede ser todo lo que ya vimos antes, ¿no? Todas esas características o atributos de calidad. Quiere decir que el cambio de ese atributo de calidad con respecto al tiempo, es decir, cómo va a ir cambiando conforme pasa el tiempo, va a ser función de una K, que es la velocidad a la cual se está transformando, por ese mismo atributo de calidad y elevado a un factor. Yo le pongo letras o le pongo nombres, pues ahí lo tengo. Q es el atributo de calidad, el más menos pues se refiere a si el atributo va aumentando, va disminuyendo. La K es la constante de qué tan rápido se están llevando a cabo esos cambios y la N es el orden de reacción. Y este es el único que vamos a considerar ahorita, el orden de reacción. ¿A qué nos referimos a eso? Para no hacerla mucho de a todos, ya ven que todos empezamos así desde, uy, todo bien complicado y numerotes y todo, y acabamos con una porquería de ecuación, ¿no? Así como esa última. Bueno, esa última, le estoy dejando el número, el signo negativo, porque cuando hablamos de calidad o de deterioro, pues la calidad va para abajo, no va para arriba. Entonces, vamos a dejarle el signo negativo. Y esto nos indica solamente que estamos perdiendo algún atributo de calidad conforme pasa el tiempo, pues a cierta velocidad, ¿no? En muy pocas palabras. Entonces, vamos a ver esa N, que es lo que me representa. Podemos disminuye, voy a tener una gráfica más o menos como esta, donde en mi eje Y voy a tener el contenido de ese atributo de calidad. Si hablamos a lo mejor de esponjosidad de un pan, pues esa esponjosidad pues va a tener un valor inicial, digamos, cuando yo recién horneé mi pan y tengo así el máximo de esponjosidad de mi, va a estar en tiempo cero. Si ven la gráfica, perdón, en el eje X, que está acá abajo, pues tengo mi tiempo de almacenamiento, vamos a suponer que son días. Entonces, al día cero, pues yo tengo un 100% de esponjosidad de mi pan. Y conforme van pasando los días, pues esa esponjosidad quizá vaya perdiendo pues calidad o se vaya perdiendo esa esponjosidad, cada vez se va haciendo más aguado o más feo o lo que sea. Si ese comportamiento es lineal, así como lo vemos aquí, quiere decir que mi n de mi ecuación anterior es igual a 0. Entonces, si la n es igual a 0, yo voy a tener un comportamiento como estos. Y entonces mi ecuación esa rara de productos y reactivos y no sé qué, pues ya todavía se hizo más chiquita. Entonces quiere decir que el cambio de ese atributo de calidad con respecto al tiempo solo va a ser función de la velocidad a la cual esté cambiando. Este tipo de ecuaciones, en ingeniería les llamamos ecuaciones diferenciales. No sé si ustedes han llevado cálculo integral o diferencial, pero no nos vamos a meter obviamente con cálculo integral y diferencial, pero hagan de cuenta que aquí hacemos un montón de cosas que siempre todas tienen que ver con una línea recta. O sea, los ingenieros bien acá, ¿no? Pero siempre terminamos con una línea recta. Si se acuerdan, en algún momento habrán visto quizá la ecuación de la línea recta, que era esta, y igual a mx más b. ¿Alguna vez la vieron? Sí, no, seguramente no, o no. Sí. Utiliza un poco. Nuestra Y, pues es el contenido de la Q, la M es la pendiente de la recta, la X es nuestra escala de tiempo y la B es mi ordenada al origen, que es donde cruza la línea recta en el eje Y, ¿no? Entonces yo, como ingeniero, todas las ecuaciones que yo vea siempre las voy a querer pasar a una línea recta. Entonces, si esa ecuación que yo tenía antes hago una integral y la resuelvo, a mí me queda esta ecuación, en donde de repente ya me salió aquí una Q0 que tiene que ver con que yo resuelvo una integral con ciertos límites y ahí aparece esa Q0 y aparece esta K y esta T, porque esta T viene de acá, ¿no? Del tiempo. Entonces, si ven, esta ecuación de Q es igualita a mi ecuación de mi línea recta. Es igualita, lo único que cambian son las letras. Entonces, quiere decir que si a Q0 yo le llamo como el valor inicial del atributo, Q representaría el valor del atributo a un tiempo t. ¿Cuál es el tiempo t? Pues el tiempo que tarde en concluir toda esa medición del atributo. En este caso de esta gráfica, el tiempo t, el final, sería al 10, ¿no? A los 10 días, por ejemplo.
10 días el contenido de mi atributo ya no vale nada, ya se acabó todo ese atributo, bueno, pues ese sería el tiempo final de mi alimento. Y entonces yo ya estaría encontrando en qué momento ya se terminó la vida útil de mi alimento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya los perdí? Avísenme, ¿estamos bien? O levanten la mano, creo que es más fácil ver si levantan la mano, porque el audio está medio malón. Nada más díganme si vamos bien, o me regreso, o ya me sigo mejor. Ya los perdí. Ok, ya vi acá una manita, ok. Bueno, entonces, estamos viendo cómo pasar esta onda de la disminución del atributo de calidad en una ecuación. Yo tengo entonces mi ecuación y le llamo TS y le pongo que este es el tiempo final de mi vida útil, pues, y a lo mejor a este valor último de la calidad, donde ya es 0, pues le llamo QE. QE le pongo que es el atributo de calidad pues ya deteriorado, es decir, que ya llegó a su fin. Pues puedo reacomodar mi ecuación y ponerla así, como que la calidad al final va a ser igual a la calidad inicial menos el tiempo final y la velocidad a la cual se está llevando esa reacción. ¿Y cómo transfiero todo esto? Lo que quiero conocer es mi tiempo de vida útil, es decir, hasta dónde ya la calidad ya dejó de ser calidad. Entonces yo despejo mi tiempo final, y voy a tener esta relación. Quiere decir, calidad inicial menos calidad final entre la velocidad a la que se está llevando a cabo ese cambio. Con eso yo ya podría tener un tiempo estimado al cual pues ya se deterioró mi alimento. Esta ecuación, que la llamamos ecuación de tasa de orden cero, porque acuérdense que la n valía 0, es útil para describir, por ejemplo, reacciones de degradación enzimática, de oscurecimiento no enzimático, de oxidación de lípidos, que lleva a la rancidez y cosas más o menos de ese estilo. Si ustedes quisieran determinar la vida útil de un alimento con estas características, con esos atributos de calidad, pues podrían hacer un estudio más o menos de esto. Ponen un alimento en algún lugar, donde sea, y empiezan a medir ese atributo de calidad. ¿Cómo medimos la rancidez? Pues hay una técnica que se llama índice de yodo, donde pueden determinar la rancidez de un alimento, o la rancidez oxidativa. ¿Cómo evaluamos la degradación enzimática? Pues también se puede evaluar con diferentes equipos. Hay equipo para evaluar prácticamente todo. El oscurecimiento enzimático se puede evaluar, por supuesto que también se puede evaluar. Podemos evaluar cualquier cosa y entonces ir construyendo esa grafiquita de puntos y entonces determinar mi valor de Q inicial, el Q final y la velocidad. ¿Cómo voy a sacar esta K de acá abajo? Acuérdense que K es la pendiente de esta recta. Esa la sacamos incluso de Excel si quieren, ¿no? Hacen su grafiquita, ponen su Excel y ahí ya les dice cuál es la pendiente sin mayor problema. Entonces, de ese modo podemos estimar el tiempo de vida útil de estas cosas, al menos las que se comportan así como en una línea recta, porque después pues ya viene a veces lo complicado, lo que no se comporta como línea recta, ¿qué sucede? Y a esas ya le vamos a llamar reacciones de primer orden, cuando esa n ya no vale 0, ya vale 1. ¿Qué implica que esa n ya valga 1? Pues que el comportamiento ya no es lineal, ahora es una curvita. Y esa curvita, pues ya me mete en muchos problemas, porque esa curvita ya no tiene una pendiente y ya no tiene pues, ya no es una línea recta, entonces ya la ecuación va a tener que cambiar. Pero tampoco es que cambie mucho. Fíjense, si el atributo Q de calidad disminuye a esta forma de curvita, le llamamos forma exponencial. Si esta curvita de forma exponencial se presenta más o menos así, quiere decir que entonces mi ecuación inicial que yo había tenido en un principio, ahora va a cambiar porque la n ya es igual a 1, y entonces ya no está la k solita, ya está la k multiplicada por la q, y en esta, ¿no? Ahí, ¿dónde está? Okay. Aquí estaba la k solita en el
anterior, ahorita ya aparece esta chismosa de la Q. Y nuevamente hacemos lo mismo de hacer integrales y de hacer no sé qué tantas cosas para tratar de sacar pues los mismos valores que el anterior. Como es exponencial este asunto, pues ya le tengo yo que meter aquí un logaritmo natural y entonces la ecuación se transforma en algo parecido a esto. Yo sigo llamando al tiempo final, a este de acá, sigo llamando al tiempo final TS y al último valor de la calidad, pues le voy a llamar QE. Y entonces ahora la ecuación se transforma de esta forma. Lo único que estoy cambiando aquí, pues es haber integrado esa nueva ecuación con la Q y bueno, sacar ese logaritmo. Y nuevamente yo tengo que despejar mi tiempo final. Y acuérdense que siempre vamos sobre este tiempo final, que ese va a ser mi tiempo de vida útil. Entonces, ¿cómo me queda? Pues me queda una cosa así, donde el tiempo final de la vida útil va a ser igual al logaritmo natural de la calidad inicial entre la calidad final y dividido también por la K. Ahora, ¿cómo saco el valor de K? Pues nuevamente con la ecuación de esta gráfica, yo tengo que sacar, pues tengo que ajustar una línea de tendencia y tengo que sacar la pendiente de esa recta. No es como tal una pendiente, pero es el valor de la K de esa recta. La sacamos muy fácilmente por Excel, ¿no? Sin mayor problema. Pero bueno, yo tengo que sacarlo así y de este modo también puedo estimar mi vida útil, de al menos de un producto que se comporte en esta forma. Entonces, hasta aquí estamos bien. O sea, no estamos haciendo gran cosa, nada más es ponerle nombre a las letras y tratar de identificar de qué se trata. Muchas veces no nos importa tanto llegar hasta el valor final del alimento o de la calidad, perdón. ¿Qué es lo que hacemos ante eso? Bueno, es más fácil determinar a veces la vida media de una reacción. Para la vida media de una reacción, fíjense lo que hacemos los matemáticos trampos, ahí les va. Querría decir que la calidad final, o sea, la QE, yo la voy a partir a la mitad. Entonces ya no me interesa llegar a la QE, sino me interesa llegar a 0.5 de la Q inicial, ¿no? O sea, de mi calidad inicial yo voy a llegar a la mitad nada más. No hasta el final, no, nada más a la mitad. Entonces, si QE es igual a 0.5 de la Q inicial, pues de relación esta que tengo aquí arriba, yo despejo QE, la cambio por este 0.5 de QO y me queda esta relación de aquí, que pues aquí si esto lo ponemos en números, pues esto es 1 entre 0.5, pues es 2, y el logaritmo natural de 2 sobre K es 0.693 sobre K. Y ese es el tiempo de vida media de un alimento. Entonces, fíjense hasta dónde llegamos de todas las relaciones pasadas a lo más simple para poder detectar la vida media de un alimento que se comporta de estas características como una reacción de primer orden, ¿sale? Muchas veces nos importa más el tiempo de vida media porque lo podemos comparar con otras vidas medias. Si nosotros realmente consideráramos la calidad final como la QE, pues ya qué chiste tiene tener un alimento completamente degradado, ¿no? O sea, realmente no tiene un sentido práctico. Entonces, si hablamos de una vida media, pues podríamos todavía tratar de encontrar a lo mejor que esa vida media puede ser que sea mi fecha. A lo mejor hasta ahí todavía se puede rescatar el alimento. Ya después de la vida media, pues ya todo lo que haya de la mitad para abajo, pues ya debe estar horrible, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos sirve ese tipo de vida media? Pues, por ejemplo, me sirve en pérdidas de vitaminas y proteínas. Imagínense, si yo tengo un alimento y la calidad yo la voy a medir por la cantidad de vitaminas o de proteínas, pues yo prefiero tener la mitad de vitaminas o de proteínas a no tener nada, ¿no? Es evidente. Entonces, se aplica mucho para estas cosas, pérdidas de vitaminas, proteínas y crecimiento microbiano. A veces incluso es preferible tener alimentos con algunos bichos antes de que produzcan toxinas. Ya que producen toxinas, entonces ya bye, ¿no? Ya no sirven para nada. Entonces, bueno, estos son los métodos de cálculo. Y ahora todavía viene otra cosa más importante, que tampoco es como para agobiarlos, pero ahí les va. Si nosotros hacemos esto a una temperatura, vamos a tener un comportamiento. Pero ¿qué pasa si yo le aumento la temperatura o le disminuyo la temperatura a mi alimento? Como ya habíamos visto hace rato, la temperatura tiene un factor ahí importante. Cuando hablamos de cuestiones de química, pues aquí es donde aparecía este señor que se llama Arrhenius, que se apellida Arrhenius, que vino a meterle ahí ruido a todas las cosas de la química. ¿Por qué él decía eso? Si yo le meto temperatura a una reacción,
pues no le voy a hacer otra cosa a la reacción más que aumentar su velocidad. ¿Y de qué forma va a aumentar su velocidad? Bueno, pues él propuso esta ecuación que pues nuevamente está ahí muy complicado, no sé qué significa K0, X, TA, RT, y qué es eso, ¿no? Nuevamente, los tramposos matemáticos quisieron hacer todo como si fuera una línea recta. Acuérdense, todo siempre es como una línea recta. Entonces separaron esa ecuación y la pusieron así, como logaritmo natural de K es igual al logaritmo natural de K0 menos EA sobre R por 1 sobre T, donde T es la temperatura, este es el inverso de la temperatura. Aquí tenemos la velocidad a la cual se está llevando la reacción. Esta es una K0, que es una constante. Esto de acá se llama energía de activación y esto es una constante de los gases ideales. Un chorro de cosas nada más para ver de qué manera afecta la temperatura a las velocidades de reacción. Y entonces, como todo es una línea recta, ¿qué es lo que podríamos construir en una línea recta? Pues podemos tener el inverso de la temperatura y los valores de la velocidad de la reacción y en base a la pendiente conocer la energía de activación. Y este término de energía de activación lo que me representa es cuánta energía necesito para que se lleve. Yo le estoy poniendo calor, pues cuánto calor necesito para que se haga más rápido o más lento el deterioro. Está un poquito complicado quizá asimilarlo. K, acuérdense, K siempre va a ser mi constante de velocidad de reacción, qué tanto cambia de una cosa a otra. Cuando hablamos de deterioro de los alimentos, qué tan rápido se está deteriorando el alimento. K0 no tiene un valor tal, es un factor ahí que aparece en la, pero pues realmente físicamente no tiene ningún sentido. K es la energía de activación, R la constante de los gases. Entonces, si yo hago un experimento de deterioro de vida útil o de deterioro de un alimento, yo puedo determinar ese experimento a lo mejor a temperatura ambiente. Pero si yo le subo 10 grados, vamos a suponer, estamos a 30 grados, yo voy a hacer mi experimento a 30 grados, pero ahora quiero llevarlo a cabo a 40 grados. Y a 40 grados nuevamente lo pongo en un almacenamiento y empiezo a medirle cada día cómo va perdiendo esa calidad. Y a lo mejor yo experimento y lo hago ahora a 50 grados. Entonces a 50 grados nuevamente estoy midiendo esas características de calidad, qué tan rápido se va degradando. Pues lo que yo esperaría es que la degradación, mientras yo aumento la temperatura, pues se dé más rápido, ¿no? Eso es lo que debería yo estar viendo en una ecuación como esta. Esta ecuación, ¿para qué me va a servir o de qué me sirve al final? Se supone que todo es para hacer la vida más fácil, aunque se vea complicado. Quiere decir que si yo aumento la temperatura, esta pendiente se va a hacer más para acá y entonces el valor de la energía de activación se va a hacer más pequeño. Matemáticamente eso significa. ¿Y qué significa eso? Que mientras más aumento la temperatura, se lleva más rápido a cabo la reacción. Aunque intuitivamente lo sabemos, pues antes yo creo que no lo sabían y necesitaban ponerlo en una ecuación para que tuviera sentido. Entonces, aquí surge un punto importante con un nuevo concepto que se llama Q10. ¿Qué es este Q10? Pues es la relación entre la vida útil de un alimento y los cambios de temperatura. Q10 se define así. Es la velocidad de reacción a una temperatura normal más 10 grados entre la velocidad de reacción a una temperatura normal. Es decir, si yo les comentaba de mi experimento, si yo hago el experimento a 30 grados, voy a tener una velocidad de reacción que la voy a poner en mi denominador. Y si yo hago ese mismo ejercicio, pero lo pongo 10 grados arriba, pues voy a tener una velocidad de reacción con 10 grados arriba, que va a ser el valor de mi numerador, que esté acá arriba. Entonces, esto yo lo puedo representar pues con esas Ks, acuérdense que la K como es la velocidad, y le estoy poniendo la T porque es a una temperatura en específico, ¿no? Entonces, es a una temperatura con 10 grados más y una temperatura pues, X. Entonces, podemos demostrar, o al menos esto fue lo que hicieron hace muchos años, bueno, por ahí en el 93, estos señores Singh y Hellman, que relacionaron el valor de Q10, el valor de la vida útil con la ecuación de Arrhenius, e hicieron una locura como estas, ¿no? Sacaron un logaritmo de la Q10 y quién sé qué tanto rollo hicieron, pero sacaron esta ecuación, que terminó siendo una cosa como estas. Es la forma, digamos, más simple de esta ecuación que puede existir.
¿Y qué es lo que me representa entonces la Q10? La Q10 es qué tan rápido se está degradando mi alimento en un orden de 10 grados centígrados o de una diferencia de 10 grados centígrados. Lo que intervienen aquí en esta ecuación, pues es la energía de activación que les comentaba. ¿Qué tanta energía necesito, no? La constante de los gases ideales, porque pues como químico siempre tenía que estar eso ahí. Y las temperaturas, los inversos de la temperatura que esté yo utilizando para determinar mi vida útil. Entonces, a muy grandes rasgos, si quieren, todavía hasta este punto de acá de conocer Q10, puede igual ya no ser tan relevante. El problema es que como se sacó, alguien lo publicó, pues ya todo el mundo empezó a utilizar el término de Q10 en vez de utilizar el término de TS, que es el que se venía utilizando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por ser ese Q10, si ustedes buscan ahora, por ejemplo, yo necesito datos de vida útil de, no sé, de algún alimento procesado con plátano. Pues lo que van a encontrar es el Q10 del plátano a tales temperaturas. Yo quiero encontrar el Q10 de, no sé, de algún aceite. Bueno, el Q10 del aceite de palma es tal valor a tal temperatura. Entonces, a nosotros nos ayuda para poder estimar los tiempos de vida útil. Por eso les decía que lo podemos encontrar en bibliografía sin mayor problema. Entonces, todos estos conceptos, pues es la parte de cómo calcular o de cómo obtener el dato realmente de una estimación de la vida útil de un producto. Necesitamos entender primero la naturaleza del alimento que al que le vamos a determinar la vida útil. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿para qué queremos determinarle la vida útil? ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la calidad? No, ¿cuál es la cualidad principal por la que es valorado un producto? Vamos a suponer, si ustedes tienen, pues lo clásico de acá, ¿no? Tienen una salsa de habanero, ¿cuál sería el punto de calidad o qué le evaluarían ustedes en un estudio de vida útil? Si les dijera a alguien, ¿saben qué? Ustedes se van a encargar de determinarle la vida útil a una salsa de chile habanero. ¿Cuál sería el atributo de calidad que ustedes creen que tendrían que medirle a una salsa? No todos, uno por uno, porque si no luego me hago bola. ¿Qué sería bueno determinarle? ¿En qué momento yo podría considerar que ya una salsa ya perdió su calidad? ¿Cuál sería la calidad más importante que habría que medirle? Sí, pues casi no se escucha. ¿Un sabor? El sabor, pero ¿cuál sabor? O sea, porque en el sabor de una salsa, pues intervienen muchos sabores, ¿no? No solamente es el chile, o dependiendo qué tipo de salsa, ¿no? Pero ¿cuál podríamos hacer así un poco más específico? Realmente, por ejemplo, si nosotros viéramos en un anaquel, en el supermercado, o en una tienda, o incluso en la alacena de la casa, ¿cómo podríamos ver si esa salsa sirve o ya no sirve? Si todavía tiene las cualidades que yo necesito o no. ¿Sería el sabor solamente? El color. El olor, el sabor, ¿qué más? El color de la salsa. El color de la salsa, por supuesto. Pues yo estaba ¿Qué pensando otro? que si tiene sedimentos, o sea, que si ya no está homogénea la mezcla. Ok, que a lo mejor ya esos componentes se empiecen a separar, claro. ¿Burbujas? ¿No? ¿Qué más? Si ya le creció un hongo o no le ha crecido ningún hongo, ¿no? También puede ser. O alguna bacteria o algo así, ¿no? Entonces, fíjense, de todos esos atributos que ustedes acaban de decir, podríamos escoger 2 o 3 que sean los más importantes o los más representativos. ¿Y qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Ajá. ¿Cuál sería el primer paso?
yo necesito una muestra, yo necesito analizar primero el sistema producto envase. Es decir, pues primero hay que ver si está bien cerrado el envase, si la bolsa está bien sellada, si no tiene algún problema de fabricación. Necesito muestras, ¿no? Para saber que está perfectamente, pues que está perfectamente bien procesado ese producto. Después, las vías de deterioro. ¿De qué forma se puede deteriorar ese producto? Ustedes ya me acaban de decir algunas. Después yo tengo que conocer o tengo que investigar cuáles son las técnicas para caracterizar esa calidad que yo voy a medir. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar un reómetro. Hay unas que se llaman hasta narices electrónicas, que son justamente para detectar esos aromas específicos. Si yo voy a hacer el sabor, determinar el sabor, pues igual necesito, pues a lo mejor un panel de jueces donde yo les voy a dar ciertos productos que tengan ambos extremos de lo que yo quiero indagar, etcétera. Necesito evaluar cuál va a ser el método de estimación, es decir, qué voy a utilizar de una reacción de primer orden, una reacción de segundo orden, voy a evaluar el Q10, ¿qué voy a evaluar? Calcular las variables que tenga yo que determinar y por último determinar ya sea el tiempo o estimar el tiempo de vida útil o el valor de Q10, ¿sale? O sea, manera de resumen, todos esos son los pasos que se requieren o que se requerirían para determinar la vida útil de un alimento, ¿sale? Yo tengo, acuérdense, si yo tengo una K que me va a representar la velocidad a la cual está cambiando ese atributo de calidad. Si es una reacción de orden cero, pues yo lo puedo calcular simplemente así. Una reacción de primer orden, pues yo puedo calcularla de este modo. Y todo esto es a una sola temperatura. Ya si quiero jugar con las temperaturas, pues entonces me meto a ver a la ecuación de Arrhenius, cómo se relacionó Arrhenius con la vida útil, obtengo mi ecuación, perdón, mi energía de activación, y en base a eso terminar estimando mi valor de Q10, ¿sale? A grandes rasgos, esto es lo que se debería de hacer para poder estimar la vida útil de un producto. ¿Qué es lo que yo puedo controlar al momento de poder establecer un estudio de vida útil? Bueno, pues lo que puedo controlar es la temperatura y la humedad. En la mayoría de los laboratorios químicos donde se hacen este tipo de análisis, pues se tienen estufas donde podemos mantener una temperatura constante y también algunas donde podemos mantener una humedad relativa constante. ¿Esto de qué me va a servir? Pues para ver justamente cómo se están cambiando los atributos de calidad de un alimento con estas dos variables que al menos son las más importantes cuando estamos almacenando. Seguramente han visto en algún medicamento, por ejemplo, que dice, ¿cuáles son las recomendaciones de almacenamiento de un medicamento? Que manténgase en ¿dónde? En un lugar fresco y seco. En un lugar fresco, en un lugar seco, ¿no? ¿Y qué significa fresco y seco? Pues que no se esté cambiando la temperatura ni subiendo ni bajando, temperatura media, 25, 30 grados, y un ambiente seco, pues que no exceda de una humedad relativa considerable, ¿no? En el caso de Mérida, por ejemplo, en el caso de Yucatán, tenemos la temperatura hasta el full y tenemos la humedad hasta el full, entonces aquí todo se echa a perder muy rápido. El tiempo de vida útil debe de ser mucho menor acá que en cualquier otro lado. Entonces, fíjense cómo todo esto sí lo podemos controlar, podemos tener incubadoras, cámaras de control de humedad, etcétera. Este es un ejemplo que me encontré de unas galletas endulzadas con stevia. Es el trabajo de Barbosa y Martín en el 2017, donde ellos evaluaban justamente el contenido de humedad de estas galletas con respecto al tiempo. Entonces, fíjense, eran dos formulaciones, una con la stevia y una sin la stevia, y acá está el porcentaje de contenido de humedad, y entonces en 6 meses ya tenía al menos esta formulación blanca, ya tenía aproximadamente un 8% de humedad, que representaba ya cambios importantes al momento de masticar una galleta. No es lo mismo masticar una galleta, por ejemplo, piensa en una galleta María que la pueden romper, a una galleta María que ya está toda aguada y que ya no se va a romper y solo se va a doblar y guácala, ¿no? Bueno, a menos que ustedes la metan en leche y así les gusta comérsela, pero eso ya es otra cosa. Pero realmente el atributo de calidad de la galleta pues es lo crujiente. O piensen en una Oreo, piensen en un chocolate Kit Kat, y digo, obviamente su publicidad es que se quiebre el chocolate, y bueno, cosas así, ¿no?
Entonces, sí, el atributo de calidad es importante medirlo, es importante determinar ese atributo con respecto al tiempo y poder estimar entonces la vida de anaquel, ¿sale? Bueno, pues de mi parte me faltaba la de primer orden, ¿no? La ecuación de primer orden. Pues entonces, ¿qué son las cosas que yo voy a recordar? Todos los que hay, por ejemplo, en un laboratorio normal? En cualquier laboratorio de química tenemos reómetros, texturómetros, cromatógrafos, espectrofotómetros, colorímetros, potenciómetros y todos los ómetros que ustedes quieren. Y todo es para evaluar la calidad de algún atributo. Y puede ser la forma sensorial de hacerlo, o podemos determinarlo así. O sea, están estas dos formas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo representarían ustedes es un experimento que una vez hicimos en el laboratorio y nos costó mucho trabajo hacerlo, porque se estaba desarrollando un producto de miel, un producto con miel. Entonces, se estableció un panel de jueces para determinar qué tanto sabe a miel. Y ese es un problema realmente fuerte, porque ¿cómo establecen ustedes una escala para saber los diferentes niveles de sabor de miel? No existe como tal un mielómetro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacíamos para determinar el sabor de la miel? Tuvimos que hacer, o sea, que tener un panel de jueces y tener los dos extremos. Es decir, esta es una solución con un 10% de miel y esta de acá es una solución con 100% de miel. Entonces, necesitaban ellos entrenar su gusto para poder establecer una diferencia entre algo que supiera con un 10% de miel y algo que tuviera un 100% de miel, y después la brecha se fue acercando, se fue acortando. Ahora ya no es el 10, ahora ya es el 50. Entonces necesitan entrenar jueces para ver si son capaces de detectar una diferencia entre un 50% de contenido de miel y un 70% de contenido de miel. Las diferencias son muy sutiles y entonces se requiere entrenar a un panel de jueces para poder llevar a cabo pues estas determinaciones. Y aún así se pueden después representar en una gráfica y entonces ya le ponemos números a ese valor, y con esos números ya podemos construir una gráfica de vida de anaquel, ¿sale? Entonces, podemos utilizar un montón de cosas. Ahora sí que la limitante pues es su curiosidad o su creatividad, pero realmente hay muchas cosas, incluso que en el campo de los alimentos nos hacen mucha falta, pero bueno, pues ahí están y siempre son áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, pues creo que hasta aquí voy a dejarlo. Nuevamente, pues este es mi nombre, soy Eduardo Castañeda de la FIC de la UADY, y ese es mi correo por si en algún momento pues tienen alguna duda, algo en específico que no haya quedado claro, que a lo mejor necesiten que les amplíe sus dudas o en algo que les pueda yo apoyar, pues con todo gusto. Y pues comentarios pues son bienvenidos, por favor. ¿Me escuchas? Es medio cortado, a ver. Ok, tenemos una manita levantada de Montserrat, creo que ya la bajó, no sé si tienes alguna duda, Montserrat. No, me confundí nada más. Era un aplauso. Pues muy bien, chicos. Lo primero, quiero agradecerle al doctor Eduardo Castañeda por darnos esta pequeña plática sobre la vida útil de anaquel, de los diferentes tipos de productos. Ya no escucho. Les estaba agradeciendo por haber formado parte de esta plática. Y pues nada más, muchísimas gracias por todo. Nos vamos a estar viendo próximamente en unas siguientes sesiones. Y eso sería todo, chicos, porque ya tenemos que salir y cumplir con el protocolo de COVID. Nos vemos, Eduardo. Bueno, muchas chicos, gracias, pues gracias por la invitación. Ya quedo pendiente. Si tienen alguna duda, pues ahí está mi correo o con la maestra María y me la hacen llegar. Muchas gracias, chicos, por su atención y gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.